Vamos a partir de lo más básico, empezando primero por conceptos de automatización industrial. Vamos a ir viendo qué es el logo. Y vamos a ver ejemplos prácticos tanto de la conexión del logo como de la programación del mismo. Entonces, empecemos por lo siguiente. ¿Qué es la automatización industrial? Básicamente, consiste en hacer que un proceso o tarea se realice por sí sola, a través de una lógica prediseñada y con la mínima interacción del hombre, aunque se apunta a que esto funcione sin necesidad de la interacción del hombre, todo por sí solo. Eso es lo que quiere decir automatizado. Se aplica tanto para la lógica cableada, o sea, lógica de relés, lógica de contactores, temporizadores, como para la lógica programada, o sea, a través de microcontroladores, de controladores, entre otros. Su principal ventaja es que aumenta la eficiencia de los procesos industriales. De ser más rápidos, minimizamos costos y podemos hacer gran cantidad, digamos que, de aplicaciones. Y su principal desventaja es que al principio es una inversión elevada. Digamos que si es un proyecto pequeño, no te conviene mucho automatizarlo. Si es un proyecto grande, por otro lado, te sale bastante a cuenta automatizarlo. Ahora, vamos a ver lo que es la lógica cableada. Dice que es la lógica elaborada en base a un juego de contactos abiertos, contactos cerrados y bobinas. Se utiliza por lo general para proyectos que no requieren tecnología ni precisión. Por ejemplo, un arranque directo, un arranque con inversión de giro, un arranque estrella-triángulo, secuencias de arranque, secuencias de apagado, etc. ¿Ok? Procesos sencillos, como dice, no requieren ni mucha tecnología ni mucha precisión. Por otro lado, en el caso de los controladores o lógica programada, viene a ser lógica aplicada a controladores inteligentes. Se emplea para el manejo de tecnología y de procesos que requieren bastante precisión. Por ejemplo, sistemas de presión constante, sistemas de transferencia automática, sistemas de control de energía, sistemas de posicionamiento, sistemas redundantes, entre otros. ¿Okay? Vemos que las aplicaciones con lógica programada son mucho más, digamos que avanzadas, mucho más precisas e incluyen mucha más tecnología. Ahora, hablemos de lo que son los controladores. Son dispositivos los cuales están enfocados en controlar procesos específicos y no se pueden emplear para otros procesos. Tenemos en pantalla lo que es un controlador de temperatura. Se pueden emplear, por ejemplo, para grupos electrógenos, para bancos de condensadores, para calderas, para chillers, entre otros. ¿Ok? Acá cabe resaltar lo siguiente, y es como me dice, están enfocados en procesos específicos. Por ejemplo, yo no puedo agarrar un controlador de grupo electrógeno e instalarlo en un tablero de banco de condensadores. O yo no puedo agarrar el controlador de una caldera y ponerlo en el tablero de un grupo electrógeno. Ok, entonces esa es la desventaja de los controladores, que tienen una aplicación específica. En el caso de los PLCs, su sigla significa controlador lógico programable y se emplean para procesos en general y se pueden aplicar en cualquiera. Por ejemplo, yo puedo emplear un PLC para monitorear un grupo electrógeno. Puedo emplear un PLC para monitorear un banco de condensadores. Puedo poner un PLC en un sistema de calderas, en un sistema de chillers. Los mismos ejemplos que vimos anteriormente con los controladores, solo que los PLC se pueden programar para cualquiera de estos procesos. ¿Ok? Esa es la diferencia. El controlador está enfocado en un solo proceso, el PLC puede programarse de acuerdo a cualquier proceso prácticamente. Sencillo, ¿verdad? Tenemos aquí un S7200 de la marca Siemens, un PLC que es un poco descontinuado, pero también es uno de los más conocidos. Pasamos a lo siguiente, que vienen a ser los tipos de PLC. Existen tres tipos de controladores, ¿ok? De controladores lógicos programables o PLCs. Tenemos al micro PLC para aplicaciones bastante sencillas, PLC compacto para aplicaciones medias y PLCs modulares para aplicaciones de alta precisión, aplicaciones más específicas. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es un micro PLC, vendría a ser el logo de Siemens, el protagonista de este seminario de aquí. Cuenta con pocas entradas y pocas salidas. Se puede programar sin necesidad de un software, ya que se puede trabajar directamente desde esta pantalla de aquí en función con estas teclas de aquí. Maneja pocos lenguajes de programación, podríamos decir que solo trabaja con dos, y creo que llega hasta tres, pero por lo general se usan solamente dos. Y tiene funciones básicas y avanzadas.
Es compatible con casi cualquier tecnología. Esto es el micro PLC Logo. Otro ejemplo, tenemos aquí al PLC compacto S7-1200, un PLC de gama media. Tiene una amplia cantidad de entradas y salidas. Se puede programar únicamente con software porque a diferencia del Logo, él no tiene una pantalla integrada. Maneja muchos lenguajes de programación, creo que llega a manejar hasta 3 lenguajes. Tiene funciones básicas y funciones avanzadas. Y es compatible con casi cualquier tecnología. ¿Ok? Es un PLC más avanzado que el anterior. Sin embargo, todavía sigue siendo de gama media. Por último, te presento a un PLC modular. Este es el caso del S7-1500, el cual no viene con entradas y salidas, pero se acoplan estas a través de módulos. Por ejemplo, el PLC cuando tú lo compras es solamente esta parte de acá. Lo que tú haces es comprarle módulos adicionales. Módulos de entradas analógicas, salidas analógicas, entre otros. Maneja todos los lenguajes de programación. Tiene funciones básicas y avanzadas y es compatible con casi cualquier tecnología. ¿Ok? Entonces, este sería un PLC modular, un PLC más avanzado que es el S7500. Pero, mira, acá tiene una pantalla. Eso no quiere decir que se pueda programar por aquí, al igual que el logo. No, es solamente para ver unos cuantos parámetros. Pero se programa únicamente con software. ¿Ok? Siguiente. Los relés inteligentes. Tenemos aquí un ejemplo, un WEG SRW01. Anteriormente se le denominaba así a los micro PLC. Así, por ejemplo, le decían antes al logo. El logo no es un PLC, es un relé inteligente. Le decían así debido a que sus funciones eran muy básicas y no contaban con la tecnología que poseen hoy en día. Eran relés que incluían temporizadores y contadores programables vía software. Es por eso que le decían relés inteligentes. Sin embargo, no contaban con más funciones. En la actualidad, los relés inteligentes ya se han dejado de usar, se han empezado a utilizar lo que son los PLCs, o micro PLC, perdón, los cuales tienen funciones como, por así decirlo, tenemos control de posicionamiento, tenemos, por ejemplo, manejo de entradas analógicas, de salidas analógicas, tenemos conexión con servidores web, tenemos conexión con diferentes interfaces, podemos hacer tipos de controles como el PID, por ejemplo, entre otros. Entonces tiene una tecnología más avanzada. Es por ello que dejaron de llamarse relés inteligentes y ahora se llaman micros PLC. Vamos a ver los mayores exponentes de los micro PLC. En las marcas más influyentes del mundo tenemos, por ejemplo, el logo de Siemens, este PLC que hemos visto anteriormente, es el protagonista del seminario, el pico de Allen Bradley, bastante parecido al logo también, el Celio de Schneider Electric, también contamos con el Easy de Eaton, y bueno, estos son los exponentes más claros, por así decirlo, de los micro PLC. Ahora, con respecto a los lenguajes de programación, según el estándar internacional IEC 61131, parte 3, existen 5 lenguajes de programación. Tenemos el diagrama escalera, diagrama de bloques, lista de instrucciones, texto estructurado y funciones secuenciales. Vamos a ver cada uno de ellos un ejemplo sencillo. Primero, el lenguaje o diagrama escalera, también conocido como KOP o LD, ladder. El siguiente ejemplo tenemos aquí. Tenemos una señal de arranque, una señal de parada y aquí un motor. Entonces, cuando cerramos este contacto de aquí, lo que sucede es que se activa la bobina del motor, se mantiene encendido gracias a la retención y cuando queramos apagarlo simplemente debemos activar esta parada de aquí. Provoca que el contacto se abra y el motor se desenergice. Así funciona el diagrama en ladder de un arranque directo. Un esquema bastante sencillo. A ver, el diagrama ladder se lo recomiendo a la gente que tiene experiencia con lo que son los circuitos eléctricos. Si estás empezando recién con el PLC y tienes experiencia en circuitos eléctricos, empieza por este lenguaje de programación, el lenguaje ladder, ya que por sí es, por así decirlo, el universal. Ahora, tenemos lo que son lenguaje de diagrama de bloques, FBD o FUP. Observamos lo siguiente. Tenemos también la señal de arranque, la señal de parada. Y aquí el motor. Cuando presionamos arranque, se energizan estas dos condiciones, ya que aquí es un contacto cerrado. Se energizan ambas condiciones, se activa el motor y al activarse el motor se provoca una autorretención nuevamente. Este ejemplo lo vamos a ver un poco más a detalle
en unos momentos. Pero así es como funciona un diagrama de bloques. Esto te lo recomiendo si eres electrónico, de repente si eres de sistemas y tienes experiencia con lo que son las compuertas lógicas. Entonces, este lenguaje te viene de maravilla para empezar. Otro ejemplo viene a ser, por ejemplo, ejemplos de veces. El lenguaje IL, AWL o lista de instrucciones. Esto es para gente que está empezando recién también y le gusta, digamos que, todo paso a paso. Acá, por ejemplo, nos dice que primero va a fijarse si está la señal de arranque activada. En caso de que sí esté activada, se activa el motor, setea el motor. Después se fija si la parada está activada y cuando la parada se active, va a resetear al motor. Entonces aquí se fija si el arranque está activado, prende el motor. Si la parada está activada, apaga el motor. Esto se repite. ¿Ok? Sencillo. Esto es para trabajar paso a paso. Ahora tenemos otro lenguaje que también es de texto, que vendría a ser SCL, ST o lenguaje de texto estructurado. Aquí nos dice, por ejemplo, que verifique si la señal de arranque también está encendida y en caso de que sí lo esté, que ponga el motor en número 1, o sea, que lo active. Listo. Después nos dice que verifique si la parada está activada y en caso de que sí lo esté, que el motor se apague. Bien, sencillo. Esto te lo recomiendo si eres, por ejemplo, manejas lo que son lenguajes de programación, trabajas con microcontroladores, trabajas con Arduino, por ejemplo. Entonces, si eso es lo tuyo, puedes empezar a programar PLC con este lenguaje de aquí. Finalmente, tenemos el lenguaje SFC o Grapset, que es uno que engloba a los otros lenguajes también. Es un lenguaje organizador. Vemos aquí lo siguiente, estamos en la etapa número 1. ¿Ok? Entonces, en la etapa número 1, me dice, por ejemplo, que el motor se encuentra apagado. Motor se encuentra apagado. Aquí está R de reseteado. Cuando la señal de arranque se activa, pasa a la etapa número 2, en la que el motor se setea, se prende, o sea, se enciende. Y cuando presionamos la parada, cuando activamos la parada, entonces regresa al paso número 1, etapa número 1, donde el motor se apaga. Perfecto, el motor se encuentra apagado, activo el arranque, y el motor se enciende. Activo la parada y el motor se apaga. Bastante fácil de entender. Entonces, eso todo es lo que son los lenguajes de programación. Al menos con el logo vamos a trabajar esos dos lenguajes de aquí. El lenguaje ladder y el lenguaje de bloques. El logo, digamos que de por sí trabaja con este lenguaje de aquí. Este es su lenguaje raíz. Y otros PLC, el lenguaje raíz vendría a ser el ladder. Listo, señores. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que se conecta este famoso PLC llamado logo de Siemens. Tengo preparado aquí un diagrama para que puedan observarlo. Tenemos aquí el logo. ¿Ok? Tenemos en la parte de aquí lo que viene a ser la alimentación. Me voy a hacer un pequeño zoom para que puedan verlo de mejor manera. Tenemos aquí la alimentación. Línea y neutro. Línea y neutro. ¿Por qué? Mira, si yo veo el modelo del PLC, me dice lo siguiente. Es un logo 230 RCE. 230, ¿qué quiere decirme? Que va a soportar hasta 230 o 240 voltios de corriente alterna, ¿ok? R me dice que tiene salidas de tipo relé. Salidas de tipo relé están aquí. Tiene un reloj integrado y cuenta con conexión Ethernet para poder programarlo. Logos antiguos traían un conector RS232, un conector DB9 para poder programarlos. Ahora es más moderno, trabaja un conector Ethernet. Mira, acá también me lo dice. Tiene entrada AC de 115 a 240 voltios. Hay otros modelos, como puede ser el caso del 12, el 24, el 1224, que se alimentan con corriente continua. Pero en el caso de este 230 es directamente corriente alterna. Entonces, por ello, que puedo conectarlo a la línea y neutro que sale de una convertida, sea de mi hogar, sea de mi empresa. ¿Ok? Sin necesidad de una fuente adicional. Entonces, tenemos aquí la alimentación, línea y neutro, 220 voltios. Aguas abajo de la alimentación tenemos lo que es un interruptor termomagnético, el cual va a proteger al PLC de sobretensiones, de sobrecorrientes, de sobrecargas.
vemos que a la salida, la línea se conecta donde dice L número 1 y el neutro se conecta donde dice N. Con esto de por sí ya podemos hacer lo siguiente. Encender el logo. ¿Ven? Yo levanto la termomagnética y el logo se enciende. Yo bajo la termomagnética y el logo se apaga. Esto es la alimentación del logo. Después hacemos lo siguiente. De la línea jalamos también un cable que va conectado a la entrada de un pulsador. En este caso, un pulsador cerrado. Y la salida del pulsador cerrado va conectado a la entrada número 1 del logo. Lo mismo con la entrada número 2, mira. Vamos al pulsador número 2, que en este caso ya no es cerrado, sino que es abierto. Ingresa y sale por aquí. Y va conectado al número 2, entrada número 2. Vemos de por sí que cuando yo energizo el PLC, pasa lo siguiente. Me dice que la energía está llegando directamente a la entrada número 1. Por eso es que este cuadro de aquí se sombrea. Y la energía no está llegando porque es un contacto abierto a la entrada número 2. Pero en el caso de que yo lo presione, vemos que sí se activa el recuadro. Como tiene una lógica ya establecida, al activarse la entrada número 2, se activa también lo que es la salida número 1. Y si yo quiero apagarla, presiono el botón de aquí. Veo que el recuadro nuevamente pierde su color. Lo que dice que está desenergizado, está desactivado. Lo suelto y nuevamente regresa a la normalidad. Esto es la conexión con respecto a las entradas. Ahora, con respecto a las salidas, yo tengo que jalar un cable desde la línea y llevarlo hacia el primer terminal de aquí. ¿Por qué? Mira, esta es la salida de tipo relé. Te das cuenta que el punto número 1 no conecta con el punto número 2, al menos por el momento, no conectan. Sin embargo, cuando la salida de aquí se active, la Q número 1 se active, pasa lo siguiente, esta pequeña palanca de aquí baja, conectando lo que se encuentra en el terminal número 1 con el terminal número 2. Entonces, lo que yo hago es jalar un cable desde la línea número 1, desde la línea o la alimentación, y llevarlo a ese terminal de aquí. Cosa que cuando se active la salida, pasa lo siguiente. Esta energía pasa por aquí y llega a la entrada de esta bobina de contactor, lo que provoca que se energice, ya que cierra con el neutro de nuestro circuito también. Entonces funcionaría de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo. Presiono el pulsador de arranque y vemos que se activa la salida número 1 y aquí tiene activado la bobina. Listo. Si yo quiero apagarlo, presiono ese número 1 y se apaga. Podemos verlo también en el tablero eléctrico de aquí. Yo presiono arrancar y enciende. Presiono parar y se detiene. La lógica que tiene interna este PLC logo vendría a ser la lógica de aquí. Este diagrama sencillo que vimos anteriormente, que vamos a aprender cómo desarrollarlo. Sabemos, este es el ejemplo de cómo funciona y cómo se conecta un PLC logo. Bueno, hay muchas formas de realizar un arranque directo. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Hasta el momento tienen alguna duda o todo está correcto y seguimos con la explicación?